Vamos esperando. Vamos a esperar que comencemos a leer, a buscar la palabra del Señor. Vamos a compartir esta noche las benditas Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Ya. ¿Qué dice? Solicitudes para unirse como invitados. Tócale. Bueno, está activado, está su. Vale. Ya, salva. Amén. Gloria al Señor. Vamos a compartir, que Dios le bendiga a cada uno. Vamos a compartir este tema tan precioso en esta noche acerca del arrebatamiento, uno de los eventos más preciosos que nos habla nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Tesalonicenses, como título tiene el mensaje: ¿estás listo para el rapto? El arrebatamiento de la iglesia del Señor. No cabe duda que el arrebatamiento es uno de los eventos que esperamos nosotros, los cristianos. El arrebatamiento es algo que nosotros tenemos que anhelar. La iglesia del Señor Jesucristo anhela, tiene que anhelar con ansias que nuestro Señor venga y vuelva, que levante a los suyos. La palabra del Señor nos da esperanzas tan preciosas acerca de este evento maravilloso. Las Sagradas Escrituras nos hacen ver que más allá de este mundo lleno de tanto sufrimiento, de tanto dolor, podemos encontrar cosas tan preciosas, podemos encontrar esperanza, podemos encontrar la esperanza que está en nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. ¿No es cierto? Ciertamente podemos ver todas las cosas que están aconteciendo, son cosas que nos ayudan a poder discernir, poder pensar y saber que lo que la Escritura dice se está cumpliendo. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a sus apóstoles en el libro de Mateo capítulo 24, cuando ellos le hicieron la pregunta, ¿cuáles serían las señales que predecirían la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? El Señor dijo que uno de los eventos que estaríamos a ver, o que señalaría su regreso, sería como que los días estaríamos viviendo en este tiempo como en los días de Noé, como en los días de Lot. Todos sabemos qué fue lo que pasó en los días de Noé. Todos sabemos qué pasó en los días de Lot. ¿No es cierto? En los días de Noé la gente se había vuelto indiferente a las Escrituras. Nadie quería escuchar la palabra del Señor. Se burlaban acerca de lo que Noé les hablaba, pregonero de salvación. Les hablaba de que Dios había destinado el tiempo en que iba a destruir la tierra. Y ciertamente no cabe duda que en esos días la gente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, se dedicó a su mundo. Se dedicó, como dijo él, que en esos días a casamientos, a fiestas, diversiones, a las cosas de este mundo. ¿No es cierto? Pero en los días de Lot aconteció lo mismo. Nosotros estamos viviendo lo mismo en este tiempo. En estos tiempos, si hay algo que nos hace entender que el Señor está a punto de regresar por los suyos, a punto de levantar a su pueblo, son estas cosas, estos eventos que estamos viendo en los días de Lot. Podemos discernirlo por las Escrituras, que nos habla el libro de Lot capítulo 19. Nos habla acerca del sodomismo que se estaba viviendo en Sodoma y en Gomorra. No cabe duda que era algo terrible, ¿no es cierto? Era algo sorprendente, era algo que no cabe duda que estamos nosotros en este tiempo viviendo lo mismo. Hemos visto los desfiles, hemos visto tantas cosas, hemos visto cómo se han aprobado leyes en los gobiernos acerca de los matrimonios de hombre con hombre y de mujer con mujer, cuando el libro de Romanos nos dice que conociendo a Dios, conociendo la verdad, muchos se desviaron, siguieron sus propios pensamientos, siguieron sus propios deseos.
¿no es cierto? El hombre abandonó ciertamente los reglamentos, las reglas, las leyes de nuestro Señor. No cabe duda que hoy en estos días, queridos amigos, estamos viviendo esos tiempos. El Señor Jesucristo no se cansa de hacernos la invitación más preciosa, de irnos, de prepararnos para estar listos y partir con Él. Señor Jesucristo no se cansa de hacer extensiva esa invitación a todo el mundo. Su palabra preciosa nos declara que nos ha amado de una manera tan linda, tan especial, que nadie jamás podrá hacerlo de la manera como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Dice la Escritura que nos amó de tal manera que nuestro Dios entregó la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan del Dios eterno, vida eterna. Él quiere que cada uno de nosotros podamos tener esa eternidad, podamos llegar a ese punto en el que Apocalipsis capítulo 21, en el verso del 1 al 4, nos habla de esa promesa tan preciosa, como las que encontramos en el versículo 4, ese lugar tan especial que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. También como nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 19, donde nos habla de la boda del Cordero, ¿no es cierto?, de la cena, de la boda del Cordero. Qué precioso evento. Eso es algo que cada uno, todo aquel que haya recibido a Jesús, tiene que anhelarlo en lo más profundo de su corazón. Tiene que anhelar que nuestro Señor Jesús regrese, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 en el verso 17. Dice nuestro Señor que la iglesia tiene que anhelar el regreso de su Maestro, el regreso de su Jesús. Dice la Escritura que cada uno de nosotros, si la novia dice y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Todo aquel que haya aceptado a Jesús como su Salvador, querido hermano, querido amigo, tiene que anhelar esa esperanza preciosa que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, levante a los suyos. Eso es lo más maravilloso. Esa promesa la llevamos dentro de nuestro corazón y esperamos con ansia que ese acontecimiento se dé. Hoy en estos días más que nunca podemos darnos cuenta que aquello está a punto de suceder. Ojalá, querido amigo, usted que me escuche pueda tomar la decisión más preciosa, la decisión más preciosa para su vida, la más valiosa. Tiene que ser recibirlo a Jesús como su Salvador para que pueda ser parte del pueblo de Dios y heredar esa promesa tan linda, esa promesa tan preciosa de ser lleno de la unción del Espíritu Santo para que Él nos guíe, porque dice Romanos capítulo 8, que a los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Él guía a los suyos. El libro de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo 2:19 dice que Dios conoce Jehová a los suyos. Él sabe quiénes son. Usted y yo simplemente tenemos que aceptarlo en nuestro corazón y seguir y cumplir su reglamento. Es por eso que es importante poder meditar en los pasajes tan preciosos, en ese evento tan maravilloso como el arrebatamiento de la iglesia. Esa promesa la encontramos y le vamos a dar lectura en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 15 al 18. Le vamos a dar lectura en esa parte para poder entender y poder comprender la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Primera de Timoteo capítulo 4 en el versículo 15, en el verso 15 al verso 18. Claro, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18. Vamos a darle lectura a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18. Amén. Dele lectura, por favor. Amén. La palabra de Dios se la lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apoyados en la palabra del Señor, les aseguramos que nosotros, los que estemos vivos, los supervivientes en el día de la manifestación del Señor, no tendremos preferencia sobre los que ya murieron,
porque el Señor mismo bajará del cielo y, a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos en Cristo. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos entre nubes y saldremos por los aires al encuentro del Señor. De ese modo viviremos con Él siempre. Dense ánimo, pues, unos a otros con una enseñanza. Amén. Antes de seguir en este precioso mensaje, vamos a comenzar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios y a ponernos en sus manos. Padre amado, bendito Dios, precioso, y venimos delante de su presencia, Padre eterno. Te pedimos, Dios glorioso, que tu palabra, Señor amado, sea de gran bendición para todo aquel que alcance, que llegue, que pueda escuchar este mensaje, Dios precioso, sabiendo que tú eres el Dios de ayer, hoy y siempre. Padre, Espíritu Santo de Dios, sabemos que estás aquí. Danos luz, sabiduría, discernimiento. Ayúdanos a comprender, Padre Santo, Dios glorioso, sobre nuestra mente y en nuestro corazón. Lo disponemos delante de ti. Suya es la gloria, la honra y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado, Dios eterno. Gracias te damos, Padre. Glorifica tu nombre por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No cabe duda que lo que acabamos de leer en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 15 al verso 18, no cabe duda, querido amigo, que parece ser que en la iglesia de Tesalónica había pasado algo, estaba aconteciendo algo. En la iglesia de Tesalónica parece que aquellas personas que habían aceptado a Jesús desde sus comienzos habían comenzado a partir ya. En la iglesia de Tesalónica comenzó a existir una preocupación por los miembros. Sus familiares se estaban yendo, algunos estaban muriendo, estaban partiendo con el Señor. Habían comenzado a tener preocupación y a pensar en su mente qué sería de aquellos que habían perseverado en los caminos del Señor. Ese era el pensamiento seguramente que atañía, que había en el corazón de aquellos pequeños siervos, aquellos miembros de la iglesia en Tesalónica. Era lo que a ellos les preocupaba. A Pablo le llegó este mensaje, le llegó esta palabra de que en la iglesia de Tesalónica habían los mismos hermanos, estaban muy preocupados porque los miembros, aquellos que habían comenzado en estos caminos tan preciosos, caminos tan maravillosos, habían partido con el Señor. Y la iglesia estaba sintiendo preocupación, se sentía ofuscada. Pablo, al recibir esta noticia, fue movido por el Espíritu Santo a darles este mensaje de ánimo, a darles este mensaje de esperanza, a darles este mensaje de fuerzas a la iglesia. Eso es lo mismo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En estos tiempos hay cristianos que han perseverado en estos caminos durante 20, 30, 15, 18 años. Seguramente les ha venido alguna vez el pensamiento: ¿qué va a pasar? Seguramente han visto morir también sus familiares que han perseverado en estos caminos. No es diferente a la iglesia de Tesalónica. Pablo, el Espíritu Santo lo movió a escribirle a la iglesia en Tesalónica y les dijo el evento que iba a presenciar la iglesia. En pocas palabras, parafraseando los pasajes que acabamos de leer en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 15 al 18, lo que Pablo le dio a entender a la iglesia en Tesalónica, y lo que el Dios precioso quiere que comprendamos cada uno de nosotros. Pablo le dijo: no estén preocupados. ¿Por qué se preocupan, queridos hermanos? Eso es lo que nosotros, el Dios precioso, tiene para decirnos en esta noche. Hay tanta gente preocupada en este mundo por el día de mañana, cuando el Dios precioso nos dio la enseñanza a nuestro mismo Jesús. En el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo
33 nos dice el Señor Jesucristo que el afán del cristiano debe ser buscar primeramente el reino de los cielos. Jesús hizo una enseñanza hermosa. Ojalá algún rato podamos compartir la enseñanza que está en el libro de Mateo capítulo 6 acerca de las preocupaciones de este tiempo. El Señor Jesucristo dijo, nos enseñó que la preocupación que nosotros tenemos que tener no es por las cosas del día de mañana, qué nos va a pasar, qué nos va a suceder. La preocupación de nosotros tiene que ser el afán, es buscar primeramente el reino de los cielos, dice el Señor. Y luego, dice el Dios precioso que todas las cosas serán dadas por añadidura. Pero que el afán del ser humano tiene que ser buscar primero el reino de los cielos. Preocuparse porque qué va a pasar con el alma, qué va a suceder con el ser humano cuando el alma abandone el cuerpo. La iglesia de Tesalónica, aquellos miembros, aquellos hermanitos estaban preocupados y el Espíritu Santo inspiró a Pablo y le dijo que no se preocupasen por aquellos que habían perseverado en estos caminos. Le dijo que el día que el mismo Señor Jesucristo dice con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿no es cierto?, dará la orden y los muertos en Cristo resucitarán primero, le dijo el Espíritu Santo. Pablo le dio estas palabras a la iglesia de Tesalónica. Dice el Señor, dice Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, le dice, y luego nosotros, le dijo Pablo, los que hayamos quedado, ¿no es cierto?, seremos arrebatados, le dijo, seremos llevados a los aires, a las nubes, seremos levantados y estaremos así siempre con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, querido hermano, querido amigo, que el Dios precioso tiene para cada uno. Estas palabras son de aliento, estas palabras son de fortaleza y son de esperanza, son de fuerza. Animaos los unos a otros, aliéntense, dijo el Señor con estas palabras, para que nadie se desaliente, para que nadie se desanime. No cabe duda que en estos últimos tiempos, quizás, como dije, mucha gente que ya ha perseverado durante mucho tiempo, seguramente ha escuchado más de una vez, ha escuchado cómo la gente ha asomado burladores. No cabe duda que sí. El Señor Jesucristo, refiriéndose a estos eventos del arrebatamiento, nuestro Señor Jesucristo animó a su pueblo, nos anima a cada uno de nosotros que tenemos que estar preparados para estos eventos, que tenemos que estar preparados porque Jesucristo dijo que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores, que vendrán muchos a engañarnos, muchos querrán engañar a la iglesia del Señor. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 4. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 24. Mateo 24, el verso 4. Dale lectura, por favor. Amén. Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe algo? Que meditando en los versículos de Tesalonicenses, no cabe duda que Satanás hay algo que jamás podrá hacer: frenar este día tan precioso del arrebatamiento. Pero lo que él sí podrá hacer es tratar de desviar a las personas, de desviar a los miembros, de desviar a aquellos que de pronto han perseverado en estos caminos. Jesucristo dijo que nadie os engañe, tengan cuidado, dijo Jesús, que nadie os engañe. No cabe duda que han asomado tanta gente diciendo tantas cosas, dando tantas profecías, dando tantas cosas, que no cabe duda que hay tanta gente que se ha desviado de estos caminos. Muchos han dejado de perseverar. Muchos se han ido de la doctrina, de la sana doctrina,
de la sana enseñanza, de la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo estas palabras en el libro de Juan capítulo 5, en el versículo 39. Amén. Ustedes estudian las Escrituras pensando que contienen vida eterna. Pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio a mi favor. Amén. No cabe duda que si alguien, Señor Jesucristo, le dijo estas palabras a los mismos fariseos, le dijo: fariseos, ustedes saben que ustedes escudriñan las Escrituras porque saben que en ellas está la vida eterna. Y esas palabras son las que dan testimonio de mí. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, verso 105, dijo el salmista, movido por el Espíritu Santo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la que alumbra el caminar del ser humano. Así como alguien toma y prende un candil, una lámpara, para poder guiarse por el camino y no caerse, no caer al abismo, no caer a los barrancos, ni tampoco salirse del camino principal. Asimismo, la palabra del Señor. Nosotros, dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Sagradas Escrituras son las que nos hablan de tantas cosas tan preciosas, las que nos hacen abrir los ojos. Hoy hay tanta gente engañada lastimosamente porque han dejado de escuchar la voz de Dios. Hay tanta gente engañada porque no escudriña la palabra del Señor y se creen todo lo que los demás dicen sin poder discernirlo, porque no lo han leído, porque no se han dado el tiempo de poder escudriñar la bendita y santa palabra de nuestro Dios eterno. Qué precioso es saber que tenemos la palabra más clara, la palabra profética, que es la palabra de nuestro Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, en el versículo 4 dice lo siguiente. Amén. Les digo esto para que nadie los seduzca con palabras engañosas. Oiga bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: le digo estas cosas para que nadie los seduzca. Para que nadie los seduzca. Oiga bien, para que nadie los seduzca con palabras engañosas. Hay gente que habla tan bonito, pero sus palabras no vienen de Dios. Mucha filosofía, mucha palabrería, pero nada de doctrina. Palabras muy bonitas, pero no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Palabras muy lindas y gente que habla tan linda. Jesús dijo: le digo esto para que nadie los desvíe, para que nadie los engañe, para que nadie los seduzca con esa palabra, con esa labia, ese léxico que mucha gente tiene. No cabe duda que el Señor, el Espíritu Santo, dice que tenemos que tener cuidado y estar alerta, porque aún Satanás tiene poder para convertirse en ángel de luz. Si Satanás tiene poder para convertirse en ángel de luz, dice el Espíritu Santo, cuanto más sus discípulos. Sus discípulos se disfrazan de la forma más sutil, se presentan de la forma más bonita para engañar a los hijos de Dios. Satanás buscará que mucha gente sea engañada y sea desviada de estos caminos, porque sabe que el arrebatamiento se acerca y su fin, su propósito es que muchos se queden. Pero ciertamente nosotros tenemos que seguir buscando de nuestro Señor y perseverando en sus caminos. Vámonos al libro en el libro de Lucas 21. Capítulo 21, versos 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Amén. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las
muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento, y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alerta, oren en todo momento, para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a darle lectura a cada uno de estos pasajes porque vemos que es muy interesante. Hay mucha gente apegada a los deleites de este mundo. Hay mucha gente apegada todavía a las cosas del sistema. Cuando el cristiano a esta altura, querido hermano, querido amigo, debemos comenzar a anhelar las cosas del cielo. Sabe que el Espíritu Santo dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, que tenemos que nuestra mirada ponerla en el cielo. En las cosas de arriba, dice la Escritura. En las cosas de arriba, dice la Escritura. Vamos a darle lectura al verso 34. Léalo, Analia, el verso 34. Verso 34. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Note esto. No pases el tiempo, dice el Señor Jesucristo, le dice a la iglesia. Oh, querida novia, querida iglesia del Señor, no pases el tiempo en banquetes y en fiestas de este tiempo. En estas cosas no pierdas tu tiempo. Oiga bien, porque el fin dice, ¿cuándo es el fin? Que sí, quizás usted se pregunte, pero nosotros no precederemos hasta el fin. Al fin que el Señor Jesucristo se está refiriendo al fin de los días de cada uno de las personas. Cuando yo parta de este mundo, si yo esta noche ya parto de este mundo y mi alma abandona este cuerpo, para mí llegó el fin. A eso se refiere el Señor Jesucristo. No vaya a ser que el fin de tus días te sorprenda. No pases en banquetes, dice. No pases en fiesta. No pases en esas cosas, dice el Señor. No sea que el fin te sorprenda. Oiga bien, no vaya a ser que el fin nos coja por sorpresa, querido amigo. Querido amigo, ¿qué haces perdiendo tu tiempo? ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¿Qué haces tú perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo? Señor nos dice que no pasemos en banquetes y en fiestas, porque puede ser que el fin de tus días te sorprenda. ¿Qué será si nos sorprende el fin de nuestros días? Qué triste será saber que tuviste la oportunidad de tu vida en tu mano y la dejaste a un lado, no la supiste aprovechar. ¿Qué sería? ¿Qué será si al salir tu alma de tu cuerpo tú te das cuenta que aquellos que quizás un día te predicaron, de aquellos que quizás un día oíste, te evangelizaron, alguien te predicó del regreso, del fin de tus días, te predicó del infierno, te predicó del cielo, te predicó de la muerte? ¿Qué será? Saber que tuviste la oportunidad en tu mano y la botaste, la desperdiciaste. Saber que tú tuviste la oportunidad de ser salvo y no pudiste aprovecharla, porque en aquellos días tal vez viviste apegado a las cosas de este mundo. Debemos nosotros planificar bien nuestra vida futura, querido amigo, iglesia del Señor. Nosotros los seres humanos hacemos planes para todo. Vale la pena entonces hacer planes para la eternidad. ¿Cuáles son los planes que tenemos? ¿Qué anhela usted? ¿Usted anhela vivir con Cristo o prefiere disfrutar de estos deleites pasajeros? Porque así lo menciona el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida es pasajera, dice. No cabe duda también que el hombre más sabio, Salomón, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esas fueron las palabras de Salomón. Vanidad de vanidades. No cabe duda que todo lo que hay en este mundo, querido amigo y hermano en Cristo, es vanidad. Todo aquello que quizás a nuestros ojos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso es vanidad.
Pero vamos a darle lectura al verso 35 del libro de en el libro de Lucas, capítulo 21, en el versículo 35. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Oiga, qué tristeza. Señor Jesucristo dice, no vaya a ser que lo sorprenda el fin de tu vida y te sientas, oiga bien la traducción lenguaje actual, cómo describe esta escritura, esta palabra del Señor, la palabra de nuestro Jesús. No sea que te encuentres como un animal atrapado en una trampa sin salida, en la que ya no podrás salir jamás. Qué tristeza será, ¿no es cierto? Qué triste, qué lamentable será que el ser humano se encuentre en ese estado. El verso 36, por favor, ¿qué dice? Por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Estas son las palabras de Jesús. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos alerta, dice, oren en todo tiempo, para que puedan escapar de las cosas que están por acontecer. La oración, querido hermano, querido amigo, la oración es la forma, es el medio en que usted y yo tenemos para hablar con el Padre. Ese es el medio, es la forma de comunicarnos con el Dios creador del universo, con el que es digno de gloria, de honra y de alabanza, con Él. ¿Estás listo? Seguramente Jesús dice que tenemos que estar listos para ese tiempo, para esa época, para ese momento, para ese acontecimiento. Que debemos estar listos nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Pero vamos a darle lectura a lo que dice 1 Corintios capítulo 7, del verso 30 al 31. 1 Corintios 7, versos 30 al 31. Dele lectura si alguien lo tiene, amén. Amén. Los que están tristes como si estuvieran alegres, los que estén alegres como si estuvieran tristes, los que compran como si no tuvieran nada, los que están sacándose provecho a este mundo como si no se lo sacaran, porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Qué palabras del Espíritu Santo para la iglesia. La iglesia dice, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, los que están en este mundo, hagan como si ya no estén. Los que son partícipes de este tiempo, hagan como si ya no están. Los que compran, hagan como si no comprasen. Lo que está dando a entender, dice, no te apegues a las cosas materiales de este mundo. No te apegues a las cosas de este mundo. No te afanes por las cosas de este mundo. No te afanes por los deseos de la carne. No te afanes por lo que tus ojos pueden anhelar. No te afanes por lo que tu alma puede anhelar, tu carne quiere anhelar, por tus deseos. No te afanes por eso. Aquellos que están en este mundo, haga cuenta que ya no son hombres como Abraham, hombres como Moisés, como estos siervos, hombres como Jacob, como Job. La Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que estos hombres jamás se apegaron al sistema de este mundo. Jamás se apegaron a estas cosas. Ellos nunca se apegaron a los bienes de este mundo. Ellos siempre anhelaron algo mejor, querido hermano, querido amigo, usted que me está escuchando en esta noche. Ellos siempre anhelaron algo mejor. Dice la Escritura que ellos anhelaban la patria celestial. Ellos anhelaban pasar su tiempo con el Señor. Ellos anhelaban tener su vida junto a Jesús. Querida iglesia de Cristo, esa tiene que ser nuestro anhelo principal. Nuestro anhelo principal tiene que ser participar y estar en aquellos días con nuestro Señor. Lo que debe afanarnos más profundo en nuestra alma y nuestro ser es partir con Cristo.
¿De qué sirve? Jesucristo dijo, ¿de qué le gana al hombre? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma al final del camino? No habrá plata ni oro que pueda comprar la salvación. ¿De qué le sirve al hombre, dijo Jesús, ganar el mundo entero si al final del camino termina perdiendo su alma? ¿De qué provecho le servirá? No le servirá de ningún provecho. No le servirá de nada. ¿No es cierto? Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 15, verso 31. Job 15, 31. Amén. Que ya no confíen en vanas riquezas, que no se engañen más, pues el dinero en que confían será su única recompensa. Qué palabras de este hombre que lo llegó a tener todo, que estuvo por encima de todo Job. Oiga, Job no era un hombre apegado a la fortuna ni al dinero, pero sin embargo sabía lo que estaba diciendo. Vamos a repetir este pasaje porque me parece muy importante. Vuelva a darle lectura, por favor. Que ya no confíen en vanas riquezas, que no se engañen más, pues el dinero en que confían será su única recompensa. Mire, no confíen en sus vanas riquezas, no se engañen más, dice. Quiere decir que la riqueza de este mundo es un engaño para el ser humano. ¿No es cierto? La riqueza de este mundo, querido amigo, no se engañen. Que no los engañe la riqueza, porque al final del camino de nada servirá el dinero. De nada servirá toda la fortuna que podamos haber tenido en este mundo. Jesucristo dijo con toda la razón de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma. Querido amigo, el fin de nuestro Señor Jesucristo, su propósito principal fue salvar el alma del ser humano. Jesucristo dijo, ¿qué será del alma del ser humano? No le teman a la muerte, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. Tengan miedo, más bien, dice aquel que tiene poder para destruir cuerpo y alma en el Gehenna, en el infierno, a nuestro Dios y Padre celestial. Hoy día es algo que el temor de Dios se ha perdido. La gente, el ser humano ha dejado de ser temeroso, de temerle al Dios del cielo, aquel Dios que lo formó, aquel Dios que lo creó, aquel Dios que lo hizo del polvo. El principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, capítulo 3. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, también lo dice en el capítulo 1. Eso dice la Escritura. Job dice que no los engañe la riqueza, porque de nada servirán al final del camino. Lo único que sirve, querido amigo, es haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Es tener a Jesús en nuestra vida y que su nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida. Para cuando el Dios eterno suene la trompeta, pase lista, haga ese llamado tan precioso, su alma vuele a la presencia del Dios eterno. Y usted se ha revestido, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso del 51 al 53, con cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, dice el Santo de Israel, que nos dará, para que ese día podamos ser revestidos con esos cuerpos espirituales y poder estar en la presencia del Dios eterno. Vale la pena estar listo para partir con Jesús. Pero vamos a ir al siguiente pasaje de la bendita palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 1, 19. Amén. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Qué palabra tan preciosa. ¿Por qué la gente no sabe cómo vivir? Porque no escudriña esta palabra tan preciosa. ¿Por qué la gente ha dejado de vivir lejos de Dios? ¿Por qué la gente vive lejos de Dios? ¿Por qué ha dejado de estar cerca del Señor? La gente vive lejos de Dios porque ha dejado de escudriñar las sagradas escrituras, querido amigo.
querido hermano en Cristo, es algo que jamás podemos dejar de hacer. Ellas son las que nos enseñan a vivir mientras estemos en este mundo. Como en antes cité, dice la Escritura que a los hijos de Dios los guía el Espíritu Santo. Mientras nosotros sigamos escudriñando esta palabra tan preciosa, esta palabra tan linda y hermosa, ella nos va a enseñar, porque está llena del Espíritu Santo de Dios. Nos va a enseñar cómo vivir mientras estemos en este mundo. Nos va a enseñar cómo vivir mientras estemos en esta tierra. Nos va a enseñar, esa palabra viva y es eficaz. Y dice que más cortante que espada de doble filo. Penetra tuétano, carne, hueso, y llega hasta los pensamientos, escudriña las intenciones más ocultas del corazón. Eso hace la palabra del Dios eterno. Qué precioso estar listo para partir con nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a compartir otro pasaje más en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 14 al 16. Efesios capítulo 5, versos 14 al 16. Amén. Despierta, porque eso alguien ha escrito. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensan lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Qué palabra. ¿Sabe? Me llama la atención el verso 14, para luego pasar a meditar en el verso 15 y 16. El verso 14 dice: despiértate. Despiértate tú que duermes, y entonces la luz de Cristo te alumbrará. ¿Cuánta gente está durmiendo en el letargo? ¿Cuánta gente está viviendo en un sueño? ¿Cuánta gente ha dejado de buscar el rostro del Señor? ¿Cuánta gente ha hecho a un lado la palabra de Dios? ¿Cuánta gente está entre ese letargo cuando el ser humano está entre dormido y despierto? El Señor dice: despiértate tú que duermes. A ti te dice Dios. A mí me habla el Señor, a su iglesia le habla Cristo, a todo aquel que está durmiendo, que ha entrado en ese sueño profundo. Porque el Señor te llama la atención y te dice: despiértate. Note algo. Si nos vamos al libro de Mateo capítulo 25, dice que las 10 vírgenes, nos habla la parábola de las 10 vírgenes. Dicen que las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. Pero hubo una diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas. Hubo una gran diferencia. Jesucristo dice: despiértate tú que duermes, antes que llegue el novio, antes que escuches esa voz en la que dice el novio, llegó el novio, llegó el novio. Y dice que cuando el novio llegó, no tenían aceite las insensatas. Se habían ido a comprar. Cuando el novio llegó, ellas no estuvieron listas para partir con Cristo. Jesucristo, el Espíritu Santo, es tan sabio que en estos tiempos nos alienta, nos advierte y nos da una palabra de alerta: despiértate tú que duermes, dice. Tú que solo tienes tiempo para descansar, para dormir, y te has vuelto perezoso. Tú que muchas veces te da pereza ir a la casa de Dios los domingos. Tú que has descuidado la casa del Señor. Tú que ya no quieres levantarte de mañana porque te da frío, porque te da pereza ir a la casa de Dios. Despiértate tú que has entrado en ese sueño espiritual. Despiértate. Tú que estás en ese letargo, despiértate, dice el Señor, y te alumbrará la luz de Cristo. Si tú te despiertas, el Espíritu Santo da una advertencia más en el verso 15. Vamos a darle lectura. El verso 15 dice algo interesante. Amén. Tengan cuidado
cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, no como tontos. Oiga bien, dice, mirad cómo andáis, no como el necio. Así dice la traducción La Reina Valera 1960. ¿No es cierto? Aquí dice, no anden como el tonto, anden bien. Miren a ver los tiempos, disciernan los tiempos en los que estamos viviendo. ¿No es cierto? Nosotros, la iglesia, tenemos y somos llamados a discernir los tiempos. Mirad cómo andáis. Revísate. Démonos una mirada de conciencia. Pidámosles al Señor que Él nos examine como lo hizo David. David le dijo, escudriñame tú, Señor, porque a Dios nada se le pasa por alto. Saca a la luz mis pecados ocultos, aquello que a mí quizás se me olvida. Sácalo a la luz, dijo David. Era un hombre que anhelaba estar con su Señor. David era un hombre que no se sentía conforme. En el Salmo 51 podemos ver su dolor, su agonía. Él le dijo, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Que vuelva a mí tu espíritu, que no se vaya tu Santo Espíritu de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Quería volver a sentir ese anhelo. Ojalá que ese sea el afán, querido hermano, amigo, usted que ha escuchado la palabra del Señor. Querido amigo, usted que ha dejado y ha descuidado las cosas de Dios. Querido amigo, usted que de pronto ha entrado a esa tibieza espiritual como la iglesia de la Odisea. Despiértese, sacúdase el polvo del anticristo, muévase, comience a buscar de Cristo, comience a hacer las obras, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Por lo tanto, mira a ver en dónde has caído y vuélvete. Vuélvete, le dijo el Señor. Vuélvete y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras que antes hacía. La pasión, el anhelo, el amor por nuestro Dios, por las cosas de nuestro Dios, no pueden irse, querido iglesia del Señor. Querido amigo, eso no puede irse. No cabe duda que el cristiano tiene que estar siempre en la presencia de Dios. Tiene que anhelar cosas preciosas. Vámonos al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versos 3 y 4. Léalo. Amén. Amén. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Hay algo muy interesante que hoy está aconteciendo. La palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor, tarde que temprano, tiene su cumplimiento, querido amigo. La Escritura, la palabra de nuestro Señor, nos da una palabra aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 4. Señor Jesucristo, para que usted no se sienta desanimado, el Espíritu Santo se adelanta a los eventos que iban a suceder y que estamos viendo. Dice en los últimos tiempos, iba a ocurrir un evento que estamos viendo. Más de una vez lo he visto yo. Vendrán muchos burladores. Cuando te escuchen hablar de que Jesús volverá, de que Él levantará a los suyos, muchos se despertarán, se levantarán burladores que se reirán de la palabra de Dios, de lo que tú crees, de tus creencias. Se reirán de que tú eres cristiano. Se reirán de que tú hablas del regreso de Jesús, de que la iglesia partirá con su Señor. Vendrán burladores diciendo estas palabras. Siempre hemos escuchado lo mismo, parafraseando el pasaje es lo mismo. Siempre hemos escuchado que Jesús volverá, desde que quizás dirán ellos. Desde que mi abuelito vivía, yo he escuchado de que Jesús volverá y hasta el día de hoy no regresa. Pero querido amigo, Jesús volverá. Jesús volverá. El Rey de Reyes volverá.
Nuestro Señor Jesucristo retornará. Nuestro Señor Jesucristo volverá por lo suyo. Levantará a su pueblo, levantará a su iglesia. Esa es la promesa que tenemos. Eso es lo que nos anima a seguir buscando de Dios. Cuánta gente perdida camina sin Jesús. Cuánta gente envuelta en los deleites y placeres de este mundo le dice no al Señor, sin saber qué le espera el día de mañana, sin saber qué le espera el día de mañana, sin saber que sus días están cortos, sin saber que sus días quizás están a punto de terminar. Qué tristeza. Pero vamos a ver qué dice el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 4. Salmo 2, Salmo 2, capítulo, Salmo 2, 4. Salmo 2, 4, perdón. Amén. Amén. Amén, lean. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Oiga bien lo que Dios, el Dios de la gloria, tiene preparado para los burladores de este tiempo, para los burladores de esta época, para los burladores de este tiempo. Dice que en aquel día del Señor, el mismo Dios precioso se reirá de ellos. Ahí será el día del Señor. El Dios de la gloria se reirá de esta gente. El Dios de la gloria se reirá de los burladores que hoy día se burlan. Cuando usted habla que Jesús levantará a los suyos, Él se reirá, dice, de estos. Qué lindo es nuestro Dios. Qué preciosa es la palabra del Señor. Qué lindo es saber que el Dios eterno vela por cada uno de nosotros. Qué precioso es esto. Qué precioso es saber lo que Dios hace y defiende a los suyos. Eso hace el Señor, el Dios de la gloria, el Santo de Israel. Vamos a darle lectura al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas, capítulo 4, verso 6. Amén. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. No los sacerdotes me conocen, ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Qué tristeza. Mi pueblo se pierde por causa del conocimiento. Esta traducción dice: mi pueblo se ha olvidado de su Dios. Aún los sacerdotes que servían en el altar en aquellos días, querido amigo, querida iglesia, se había olvidado de Dios. Pero sin embargo seguían sirviendo. ¿Por qué? Porque no querían dejar, se habían olvidado de su Dios, pero no querían dejar de las bendiciones de las cuales ellos eran partícipes por servir en el altar. Qué tristeza, en estos tiempos es lo mismo. Hay mucha gente que no está en el ministerio, pero no está puesta por Dios. Es lastimoso escuchar aquello. Pero simplemente están por sus cargos, por los beneficios y los provechos que pueden sacarle. Pero sin embargo no son capaces de dirigir al pueblo, al rebaño, a las ovejas del Señor, porque solamente predican mensajes simples, mensajes sin la unción del Espíritu Santo de Dios, mensajes a conveniencia del hombre, mensajes simplemente que puedan llenar el ego del ser humano, pero no que llenen el alma del ser humano. Oiga bien, ojalá cada uno de nosotros podamos ser sabios. Dice, por causa de conocimiento se pierde el pueblo de Dios. ¿Dónde adquiere conocimiento el ser humano? El ser humano adquiere conocimiento en la santa y bendita palabra del Dios eterno. Él es el principio, la fuente de la sabiduría. Él es el Dios dueño de todo el conocimiento. Y Él está dispuesto siempre a dárselo
a todo aquel que busca llenarse de Él, a todo aquel que anhela llenarse de Él, a todo aquel que anhela tener conocimiento y conocerlo a Él, porque aquel que quiere tener conocimiento sabe que tiene que ir a la fuente principal, el que es dueño de ese conocimiento, al Dios eterno. Vamos a ver otro versículo más. Lucas 7:30. Lucas 7:30. Amén. Amén, lean. Pero los fariseos y los sabios de la ley, al rechazar el bautizo de Juan, desecharon el pan de Dios para ellos. Vuelve a darle lectura, por favor. Dice al oír, pero los fariseos y los sabios de la ley, al rechazar el bautizo de Juan, desecharon el pan de Dios para ellos. Claro que sí. Qué palabra tan preciosa. Juan había venido como profeta de parte de Dios. Sin embargo, a Juan lo rechazaron. Al rechazar el bautismo de Juan, mucha gente comenzó a murmurar, mucha gente comenzó a criticar y rechazaron lo que Juan había venido a hacer en nombre del Dios eterno, del Dios de la gloria. Ay de aquel que rechace a uno de estos pequeñuelos. A mí me rechaza, dice Dios. A mí me rechaza. Rechazaron el pan para ellos, el alimento espiritual. Mucha gente y así rechazando las cosas de Dios. Hay mucha gente rechazando las bendiciones que el Dios eterno tiene para cada uno de sus hijos. Cuántas bendiciones. La bendición más grande es que el Dios de la gloria quiere llevarlo a su presencia. La bendición más grande, más preciosa que Dios tiene para cada uno de nosotros es que Él quiere llevarnos a su presencia, a morar y a vivir con Él. ¿Cuánta gente ha rechazado esta bendición? ¿Cuánta gente ha rechazado el alimento espiritual? ¿Cuánta gente ha hecho a un lado las cosas de Dios, le ha dicho no al llamado de Dios? ¿Cuántos que habiéndolo aceptado, recibido en su corazón, todavía se han ido en busca de los placeres y deleites de este mundo? Es triste. El Dios eterno no deja de hablarnos. Y para terminar, vamos al libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 1 al verso 3. Amén. Juan 1 del 1 al 3. Juan 14, verso 1 al 3. Amén. Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Qué palabra del Señor. Saben, la Reina Valera dice: no se turbe vuestro corazón. Los corazones de aquellos discípulos de nuestro Señor Jesucristo seguramente estaban aturbados, estaban atribulados. Jesús había hablado de su partida. Jesús había dicho que Él estaba a punto de ser sacrificado, de ser crucificado, de su muerte. Había hablado más de una vez de su muerte. Que no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. Es la palabra más preciosa, por eso que el corazón del cristiano verdadero que ha puesto su confianza y su mirada en el autor y consumador de la fe, no puede ser un corazón turbado. Que no se turbe vuestro corazón en cuanto a qué es lo que nos espera o qué es lo que va a suceder. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay un lugar espacioso,
hay mucho espacio. Y yo me voy a prepararles un lugar a cada uno de ustedes. ¿Cuál es esa? ¿Qué es lo que Jesús fue a prepararnos? El libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso del 1 en adelante, nos habla de la boda del Cordero, de la santa cena, de aquel evento especial que está a punto de vivir la iglesia del Señor. Esas son las palabras de nuestro Dios precioso. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Aquí el hombre se pelea por un pedazo de tierra. Allá hay en abundancia, querido hermano. Allá hay en abundancia espacio, en abundancia, dijo el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Yo voy a prepararles un lugar y cuando esté listo regresaré, dijo Jesús. Los tomaré y los llevaré. Jesús habló de llevarse a los suyos. De llevarse a los suyos a un lugar especial. Apocalipsis 21 lo dice. Y vio un nuevo cielo y una nueva tierra, y a la nueva Jerusalén descender del cielo, como una novia ataviada, adornada, como una novia, la nueva Jerusalén, con calles de oro, con mar de cristal, con diamantes y perlas, con portones de diamantes, de perlas, con columnas de oro. Qué preciosas promesas en ese lugar, dice el Señor. No habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, y la muerte no existirá nunca más. A ese lugar el Dios de la gloria anhela llevarnos a cada uno. A ese lugar el Dios Santo de Israel anhela que usted pueda pasar con Cristo la eternidad. Ese es el fin de Dios. El plan del Señor es perfecto, querido amigo, querido hermano. El Dios de la gloria vino, entregó su vida, padeció, fue crucificado, murió y resucitó y está sentado victorioso a la diestra del Padre, dice en su palabra. Y un día Él volverá. Pero hoy Él sigue haciendo el llamado a cada uno de que su iglesia, sus hijos, si todavía no es parte de la iglesia, Jesús quiere que usted sea parte de su pueblo. Si usted ya lo aceptó y lo recibió, Jesucristo quiere y anhela en su corazón que usted lo espere con ansia. Que su fe no mengue, al contrario, que crezca cada día más. El Dios Santo anhela tenerlo con Él allá en el cielo. Él tiene preparado y apartado un lugar especial. Un lugar especial tiene Dios. Querido amigo, ese es el mensaje del Dios Santo. Que nadie te engañe. Que las cosas de este mundo no te desvíen del camino. Que los deleites de los ojos, los deseos de la vida y los deseos de la vida y de la vanagloria de la vida no te alejen de los caminos de Dios. Se ha centrado en esa tibieza espiritual. Muévete. Salte de esa tibieza y busca la presencia del Señor. Si has dejado de orar, vuelve al rostro de Dios. Vuelve a la oración, vuelve a ese tiempo de intimidad y de comunión con el Dios eterno. Se has dejado de buscar su presencia, de ir a su casa, ve con ánimo y con gozo. No importa que muchos se levanten y se burlen, dice la Escritura en el Salmo 2, que un día el Dios eterno se reirá de ellos. El Dios, nuestro Dios, se burlará de ellos. Que nadie te detenga, que nadie ni nada en este mundo te detenga. Que siga buscando con ímpetu, con gozo, la presencia del Dios eterno y que puedas compartir junto con los tuyos y poder disfrutar de la patria celestial. No teniendo más que decirte, quiero animarte a que sigas buscando de Cristo y a perseverar en estos caminos preciosos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de tus hijos, de tu hogar, de tu casa, tu familia, con todo aquel que escuche este mensaje precioso. Antes de terminar, vamos a hacerlo con una oración para ponernos en las manos del Señor. Padre amado, bendito Dios glorioso, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, bendito Rey de Reyes, Señor de señores, toca cada vida, cada alma, Padre, cada mente, pensamiento, corazón, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, la gloria y la honra es tuya.
Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.